Justo al final ahí de Laudes decía que como que le pedimos a Dios que nos conceda las virtudes apostólicas de los santos de hoy, que son Tito y Timoteo. Y ahora quería que empecemos a ver un libro así cada tanto que se llama Virtudes Apostólicas. Son las cartas de un superior general que se llamaba el padre Pablo Mana, que era un misionero. Cartas que él escribió al Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras. Yo creo que nos puede iluminar mucho todo lo que él escribió a nosotros que estamos en una misión extranjera, muy extranjera. El padre es un misionero, da una serie de lecciones sobre aquellas virtudes apostólicas que deben inspirar y guiar la presencia y acción misionera en el mundo contemporáneo. Y la primera carta se llama, bueno, no sé si es la primera, pero dice: sed misioneros santos. Entonces todo lo que leo es todo escrito por él, ¿no? Dice: muchas veces nos preguntamos por qué las obras de conversión del mundo infiel son tan lentas. El problema tiene la más clara solución. Para salvar al mundo, Dios, en su infinita sabiduría, ha querido tener colaboradores. Dios podría haber hecho así y salvado a todos y que todo el mundo se convierta, pero no. Él quiso tener colaboradores inútiles, que en este caso somos nosotros. ¿Por qué lo quiso Dios? Solo Él lo sabe, ¿no? Pero Él vio que esa es la mejor manera para salvar a todos. Dice: Dios hizo bien su parte, ¿no? Dios no se equivoca. Pero ¿la hacen igualmente bien los hombres llamados a ayudarlo? Hagamos que los misioneros, instrumentos más directos de la conversión de las almas, sean santos, y los infieles no tardarán en convertirse. Sed misioneros santos, caminando por las huellas de aquellos grandes que nos han precedido. Por la que a vosotros corresponde, estará completamente cumplido vuestro deber. Si somos santos, nos va a ir bien en la misión. Las almas que el Señor, en sus misericordiosos designios, ha asignado a cada uno de vosotros para que las conduzcan a la salvación, se salvarán. Y en vuestro último día podréis decir con el divino Redentor: he cuidado a todos los que me has dado, ninguno de ellos se ha perdido. Nuestros misioneros han sido hombres superiores. Habla de los misioneros de su propio instituto, ¿no? Dice: algunos fueron eminentes por su enseñanza y conocimiento de lenguas. Acá muchos tienen conocimiento de lenguas, ¿no? Lengua árabe en especial. Otros por su inteligencia y tacto para asemejarse y tratar con los distintos pueblos evangelizados por ellos. Otros fueron verdaderos estrategas del apostolado. Todos fueron valientes y listos para cualquier emprendimiento. Pero ni el ingenio, ni la prudencia, ni el valor los han hecho grandes a nuestros ojos y a los de Dios. ¿Han sido grandes? Porque han salvado muchas almas, porque han fundado iglesias, pero principalmente han sido grandes no por todo lo que hicieron, sino porque han sido hombres santos. Y acá empieza a explicar un poco. A saber, hombres de vida interior. ¿Qué significa la vida interior? Que es la vida de la fe. Han sido santos porque han sido hombres de fe. Y eso los ha hecho ser buenos misioneros. La vida de fe es la causa de tan grandes obras misionales. Si la fe se ofusca, también el celo disminuye de intensidad. Asoman entonces, aún en los más fuertes, sin la fe, el cansancio y la depresión, y se puede llegar hasta la desesperación y la pérdida de la vocación. Si el misionero vive de fe, entonces es grande, es sublime, es divino. Ningún trabajo y ninguna dificultad lo asusta. Ningún heroísmo es superior a sus fuerzas. Si el espíritu de fe es lánguido y débil, él se agitará, trabajando poco y nada, sin aprovechar sus fatigas y el poco éxito de sus obras hechas sin ganas, fomentando la desconfianza y la depresión. El misionero es por excelencia hombre de fe. Nace de la fe, vive de la fe, y por ella trabaja con gusto y padece con gusto. Y padece con gusto también. Sin la fe, el misionero no se entiende, no existe. Y si existe, no es un verdadero misionero de Jesucristo. Un misionero al que se le hace aburrida media hora de meditación,
que reza distraídamente el oficio divino, que es lo que rezamos nosotros recién, que no valora la Santa Misa, que no tiene familiaridad con el Santísimo Sacramento y con la Virgen, que con el pretexto de las obras y del trabajo que todos tenemos, que le ocupan todo el tiempo, tienen poco en cuenta los ejercicios de piedad, las oraciones, etc. Tal misionero es un pobre iluso. Su trabajo es inútil. El misionero debe vivir y mantenerse a la altura de su vocación, nutriéndose constantemente de ese espíritu de fe, iluminándose y enfervorizándose con la meditación de nuestra santa religión. Debe recibir de Dios, mediante la continua oración, la gracia que necesita para su ministerio. La debe de recibir de Dios. La meditación y la plegaria constituyen la fuerza del misionero. Y esto nos puede a veces confundir, porque uno piensa, bueno, es como que parte de no tener ese espíritu de fe que todos deberíamos tener más, es tener ciertas ideas o guiarse por principios que no provienen de la fe, ¿no? Por ejemplo, que el éxito de las cosas que hacemos va a depender de que tan bien nos salgan, o de cuánto hago, o de si lo hago bien o lo hago mal. Como si de eso dependiera, yo soy bueno o mal misionero. Nada que ver, porque eso ya no es guiarse por un principio de fe, eso es un principio mundano, ¿no? ¿El principio de fe cuál es? Que no depende del éxito en que haga las cosas o no, sino del amor que pongo en lo que hago. Por eso hay santos que decían que yo puedo salvar muchas almas levantando un alfiler del piso con amor. ¿Por qué? Porque tan obra, tan simple y sencilla, hecha con amor, puede salvar almas. Y esto es lo mismo, si uno no se guía por los principios que nos dice nuestra fe, va a caer en desesperación, en desconfianza, hasta pudiendo perder su vocación. Que no se está guiando por lo que Dios le está pidiendo y por lo que Dios nos enseña, ¿no? Que en definitiva, si no fuera por Dios, no estaríamos acá, seguramente no estaríamos en Líbano. Entonces, quien no se guía por los principios por los cuales está acá, va a terminar yéndose, porque no va a aguantar, no va a entender. Entonces, eso es una cosa, no podemos guiarnos por principios que son, por ideas que son del mundo, porque va a hacer que la pasemos peor, es hasta pensando en uno mismo, ¿no? Me voy a pasar mal si pienso que, por ejemplo, que hay cosas que no puedo cambiar. No, yo soy así. Y siempre fue así, yo soy así. Que eso no es un principio, eso no es un principio de fe, porque primero, Dios nos usa tal cual somos. Entonces, cuando uno se preocupa demasiado, cuando ve lo que le falta, eso es algo humano. Porque Dios sabe lo que nos falta y nos elige igual y nos quiere igual, ¿no? Entonces, eso ya es algo humano. Pero también como si cuando uno ve todo lo que le falta y dice, ay, no puedo cambiar. Eso también es humano, no es divino, no es de fe. Tenemos que intentar de hacer lo que dice San Pablo, que es transformar nuestra mente, renovar nuestra mente, para empezar a pensar más las cosas según como Dios las piensa que como las piensan los humanos, ¿no? Si seguimos pensando de la segunda manera, vamos a terminar eh, pasándola mal nosotros y no dando buenos frutos en la misión. Y lo segundo y lo último que dice es que el misionero debe vivir y mantenerse a la altura de su vocación, nutriéndose constantemente de ese espíritu de fe. Y eso quizás es lo principal que tenemos que pensar nosotros, ¿no? Si nuestra misión va a depender de la fe y de nuestro espíritu de fe y de ser santos, que no es otra cosa que estar más unidos a Dios. Y obviamente uno tiene que hacer las cosas de la casa, las cosas que le toca, pero la importancia en todo esto está en unirse más a Dios. ¿Cómo se une uno más a Dios? Y bueno, rezando más. Cada uno tiene que pensar, ¿estoy rezando o lo que ya rezo? ¿Cómo es la calidad de mi oración? ¿Lo rezo bien o estoy totalmente distraído? ¿Podría rezar más? Dios me pide que rece más, eso me va a unir más a Dios. ¿Podría hacer más penitencias, más sacrificios, o sea, hacer cosas que me cuestan, ofrecer cosas que me cuestan? Eso también me va a unir más a Dios. ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Podría comer menos, ofrecer un sacrificio con la comida? ¿Podría ofrecer un sacrificio con dormir menos?
y veo que es algo que me cuesta y bueno, eso es un sacrificio que los santos dicen que al demonio le molesta mucho, ¿no? Cortar el sueño a veces. O un dolor físico, algo que me duela, no sé, me pongo una piedrita en el zapato y estoy, no sé, toda la mañana con una piedrita en el zapato. Es una penitencia, es molesto, pero a Dios le agradan esas cosas. Eh, Tiene que pensar los viernes, por ejemplo, que es el día penitencial, ¿qué hago? ¿Hago algo distinto? ¿O como todo lo que quiero? ¿Hago todo lo que quiero? ¿Me tomo el viernes como un día especial? Eh, Hay que leer más la Biblia, eso te une más a Dios. Obviamente es la palabra de Dios que te está hablando. Imagínense que si les dijeran que Dios les dejó un escrito para ustedes. Y dicen, allá en el banco del fondo hay una carta que Dios mismo escribió para ustedes. Te vas corriendo a intentar leerla. Y bueno, acá tenés un libro entero que Dios te dejó escrito para cada uno personalmente. Entonces hay que leer más la Biblia también para unirse más a Dios, dedicarse un ratito por día. Hay que leer libros de santos, libros espirituales. Pero el punto es que hay que fomentar eso, hay que cada uno tiene que fomentarlo en sí mismo el espíritu de fe y la vida de fe, porque eso es lo que va a hacer que se unan más a Dios y eso en definitiva es lo único que importa para dar fruto, no cuánto hago ni cómo hago las cosas, sino qué tan unido estoy a Dios cuando hago las cosas que hago en la misión. Así que le vamos a pedir a la Virgen esta gracia, que nos anime en esta misión y bueno, que nos haga más santos para poder convertir más almas para su reino.